de la UNDE. Lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar Buenas acá. tardes. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, mire, teníamos un programa bien cargado, pero ya el tema de la prisión preventiva de Vizcarra, creo que usted ha reaccionado, ha visto en sus redes también. ¿Cuál es su impresión? Usted ha sido muy crítico con el expresidente Martín Vizcarra y sus temas de corrupción y toda su gestión también como presidente de la República. Bueno, yo me enfrenté a un debate que organizó la Universidad de Lima conjuntamente con RPP en marzo del 2016. Él era vicepresidente de Vizcarra, yo era vicepresidente de Barnechea, de Acción Popular, y fue un debate de vicepresidentes, una cosa rara y novedosa en ese momento. Estuvo Marco Arana, que no llegó, y Lourdes Flores, que sí estuvo presente. Éramos 3, en realidad debíamos ser 4, pero llegamos a ser 3. Y yo ahí, yo había estado en Moquegua, había hecho algunas averiguaciones en Moquegua, y me había enterado que era un falso valor, era un impostor, que en Moquegua la gente no lo quería, y que había realizado algunas obras, o anunciado algunas obras que finalmente no se realizaron. Y que había un tufillo de corrupción allí. Y luego, claro, los pepecausas, entusiasmados con llevar a alguien de provincias con cierto éxito y experiencia gubernamental, le ofrecieron la primera vicepresidencia, y Kuczynski lo ha declarado después, no lo conocía. O sea, la irresponsabilidad total. Según lo que dicen que era la cuota marrón, el mismo Vizcarra lo ha dicho de la plancha. Bueno, pues, pero no se trata del arco iris, ¿no? No se trata del arco iris. Realmente era la cuota negra, yo creo. Era la mano negra, era el bolsillo negro. Y tú no puedes, un hombre además que ya frisaba los 80 años de edad, llevar un vicepresidente en un gobierno que va a durar 5 años, se supone, y llegar a un vicepresidente que no conoces, que no sabes de sus antecedentes y que no has averiguado lo que hizo en Moquegua, porque se decía que había sido un gran presidente, un gran gobernador, pero claro, lo que no se decía es que había gastado mucha plata, mal gastada, porque le sobra la plata a Moquegua. Moquegua es una región del Perú que tiene un ingreso per cápita muy alto, porque tiene poca población y grandes ingresos por la minería. Entonces, eso no se estudió, eso no se vio. O sea, los irresponsables de los pepecausas, la derecha más tonta y absurda y tosuda y vanidosa, creyó que trayendo a un provinciano, trayendo a un gobernador, era suficiente para poder ganar sin averiguar las consecuencias. Y las consecuencias han sido muy graves, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿no? Usted ha tuiteado hoy día, ha mencionado, cayó el lagarto. Lo denuncié en solitario el 31 de marzo del 2016 por destruir un hospital para construir otro a cambio de una coima de 2.3 millones. No estará solo en Barbadillo, lo acompañarán Toledo, Humala y Castillo. La justicia tardó, pero llegó. Un presidente más, ¿no? Un presidente más. 4 presidentes. 4 presidentes. Y bueno, y uno que ya falleció, Fujimori, Y ¿no? Fujimori. O sea, han podido haber 5. Eso es una vergüenza nacional. 5. Internacional. Ahí No, también, ya, por supuesto, sí, de verdad, Sí, de verdad. sí. Nacionales e internacionales, Sí, efectivamente, me estoy quedando corto. Qué pena que en el Perú haya 5 presidentes en Barbadillo, hayan pasado por Barbadillo 5 por lo menos de los últimos tiempos, ¿no? Porque claro, sí, yo creo que han sido 5 los que han pasado por ahí, 4 están vivos, 1 ya falleció. Entonces es una pena porque eso destruye la democracia, destruye la moral pública, destruye la credibilidad en nuestros gobiernos, destruye en la credibilidad en nuestro país, como país, ¿no? Que busca el bienestar común y la justicia social. O sea, eso realmente es una bofetada a la pobreza, una bofetada a la indiferencia también, por supuesto. Es una bofetada al país entero y sobre todo es un atentado contra la dignidad de la nación, ¿no? Y ahora, Vizcarra, con todo el caso de corrupción encima, ha estado
metido en las encuestas que lo perfilaban como uno de los candidatos más votados en la intención de voto de las encuestas que, si bien es cierto, son todavía muy primarias, ¿no? En el sentido de que falta mucho para la elección, sin embargo estaba ahí. ¿Usted cree que a qué se debe esa permanencia de Vizcarra? ¿Es, si no acaso, la decisión que tuvo de disolver el Congreso de la República en el que usted estuvo? Claro que sí, claro que sí. Los congresos nunca han sido populares en el Perú y, bueno, no son populares en ninguna parte del mundo, salvo quizás en la China o de Xi Jinping o quizás en la Rusia de Putin, pero no son populares. No son populares. Lo que pasa es que en el Perú es extremadamente impopular, que es diferente. Y Vizcarra cometió, bueno, un acierto para él, evidentemente, pero creo que fue un error para el país. Él quiso hacerse líder del país, hacerse un político cuajado y de mucho arraigo y de mucho respaldo desde la presidencia de la República. Porque antes nadie lo conocía. Era un gobernador conocido en Moquegua, pero nada más. Fuera de Moquegua nadie sabía quién era. Y además Moquegua es un departamento de los más pequeños del país. Entonces la gente no tenía conocimiento de él. Él se ha hecho conocido cuando ha venido como vicepresidente a Lima y luego, bueno, ministro de Transportes, empezó un poco a ir a su carrera en la ciudad, en el país, y luego embajador en Canadá, y luego vicepresidente ya en ejercicio, vicepresidente en ejercicio que asume la presidencia. Allí, cuando sube a la presidencia, hay mucha gente que está satisfecha y contenta, inclusive la izquierda, por supuesto, creyendo que podía ser un gran líder y transformar el país. Pero claro, como el gobierno era muy poco popular, Vizcarra quiso hacer su propia jugada, su propio camino, y empezó a estorbar al Congreso y empezó a hablar mal del Congreso. Es decir, repitió la misma fórmula que Fujimori 30 o 40 años antes. Es decir, empezar a atacar el Congreso constantemente y decir que el pueblo le pedía que lo cierre y finalmente lo cerró. Claro, fue una gran popularidad en su momento. Se fue con más de 60% de aprobación. Exactamente, exactamente. Entonces lo cerró en gran momento, pero claro, la procesión viene después. Hay que recordar. Algunos dicen, perdón que lo interrumpa, que no le perdonan los grupos parlamentarios o las bancadas, los partidos políticos que estaban en ese momento ejerciendo la labor parlamentaria, de que los haya disuelto. ¿Es cierto? Bueno, nadie perdona a un golpista, ¿no? Que yo sepa, nadie perdona, salvo los propios golpistas. Mire, el señor Fujimori hasta ahora no le perdona de haber sido golpista, hasta el día de hoy. Yo no sé si el antifujimorismo es por los 10 años que estuvo en el poder, por los delitos o corruptelas que cometió en su momento, o porque dio el golpe de Estado, o por todo eso, o por la sumatoria de todo, porque una cosa conduce a la otra, lamentablemente. Entonces, lo que ha pasado es eso. No se lo perdonamos, claro, yo no le voy a perdonar es decir, yo no le voy a perdonar nunca a Vizcarra, no que me haya sacado del Congreso, porque la verdad que fui un hombre feliz, sin preocupaciones a partir de ese momento, sino que haya destruido la democracia. Y que las consecuencias del golpe de Vizcarra se sienten hasta el día de hoy. La inestabilidad, la dictadura que ejerció durante 8 o 9 meses hasta que vino el Congreso siguiente, un Congreso siguiente que duró año y medio. O sea, el desgaste del país. Un Congreso que dura 3 años, o 2 años y pico. Una dictadura que dura 8 o 9 meses porque gobernó solo, con decretos de urgencia, decretos legislativos. Luego, un Congreso con dura año y medio. Y luego las elecciones para que gane el señor Castillo, que fue un desastre, y con una vicepresidenta, no dos, uno solo vicepresidenta, y después con todas las consecuencias que han habido después. Y antes de eso, bueno, Vizcarra, Merino y Sagasti. O sea, desde el 16 estamos como estamos. O sea, el que inicia la racha de la crisis del Perú que hoy día sufre, la sufrimos desde el 16 con Kuczynski a la cabeza y Vizcarra de su segundo. Ahora,
¿no podría servir esta prisión preventiva contra Vizcarra para que se victimice y finalmente crezca su popularidad en materia electoral? Probablemente, pero ¿qué hacemos si la justicia tiene que ejercerse, ¿no? Ujú. Sí, es probable que acabe con mayor votación de Porque le da la vuelta a las cosas, Sí, ¿no? claro, Ese claro, es muy hábil. hábil, es un lagarto que siempre cae, no de pie, siempre cae con la panza en el suelo, ¿no? Mm, Con la panza en el suelo, ¿no? Con la cola arriba. Sí, puede ser, pero es evidente, el único caso de los que estamos viendo más claro de corrupción. Hay 5 o 6 colaboradores eficaces muy allegados a él que han dado lujo de detalles cómo se le coimió y que han dado inclusive la ruta del dinero. Bueno, pues yo creo que es más claro. Ese caso y el de Toledo son sumamente claros. El de Humala puede ser más complicado y quizás el de Castillo también, ujú. pero el de Toledo y el de Vizcarra son clarísimos y por lo tanto la sentencia está a la vuelta de la esquina. Ujú. Bien, ahora pasemos a lo que ha sucedido hoy, la promulgación de la ley de amnistía que ha sido en un evento en Palacio de Gobierno. Se han invitado congresistas, congresistas ligados al fujimorismo, congresistas también ligados a las Fuerzas Armadas, de altos rangos en las Fuerzas Armadas, y bueno, todo un tema porque ya había un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se promulgue. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido hacerlo. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Yo no estoy de acuerdo en la ley, no estoy de acuerdo en la ley, me parece que es una exageración y además se trata de beneficiar a muy pocas personas, muchas de ellas ya tienen más de 70 años y podían haberse beneficiado a través de otros mecanismos, de la edad, etcétera, ¿no? Creo que es un error y además es una muestra de no querer llegar al fondo de la verdad. Pero lo que hay que condenar es a la justicia peruana, que durante 30 años no ha podido dictar una sentencia, en muchos de los casos. Eso es inaceptable. Ni en Nuremberg llegaron las cosas tanto tiempo. O sea, no puedes tú tener a gente bajo juzgamiento de 30 años. Eso es inaceptable. Y eso es culpa de la justicia en el Perú. Entonces, sí, la ley es mala, no hay que aprobarla, pero lo que ha conducido a esta ley es jueces que se han rehuido de asumir obligaciones y que se han vuelto lentos y perezosos, tortugas judiciales que han causado estos malestares, que han empujado mal. O sea, mal al gobierno. para los investigados y también para las víctimas, ¿no? Por Que supuesto, algunos no han encontrado justicia, supuesto, ¿no? Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Claro que sí. Para los dos. Para los dos. Pero claro, lo que pasa es que las víctimas están afuera. Los victimarios están adentro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pero igual, la sensación es la misma y el dolor es igual. Claro, uno es el dolor de un familiar y otro es el dolor de uno mismo por haber cometido los asesinatos y no o no haberlos cometido en todo caso, cometidos o no cometidos, pero en todo caso no tener el resultado durante 30 años. Ahora, hay un plan, reconoce un plan, que lo comentábamos durante el programa, para finalmente el Ejecutivo, el Congreso, retirar al país del sistema interamericano de derechos humanos. Esa es una torpeza también, ¿no? Pues somos parte del ¿Torpeza de sistema. quiénes? De los que plantean eso, Ajá. de los que plantean eso. Bueno, Fuerza Popular, Avanza País. Bueno, pues ¿no? ese es Todos el ellos. problema de ellos. Me parece que es una torpeza porque mal o bien es un sistema que está allí, que está evidentemente influenciado por algunos personajes complicados y difíciles, cuestionados en sus propios países. Ujú. Hay de los 7 jueces, hay 3 o 4 que están cuestionados en sus propios países y que tienen un sesgo ideológico marcado. Pero el Perú tiene que luchar desde dentro, no afuera. No salirnos, sino buscar que se elija mejor a los representantes, mejor a los jueces. Hay una mejor selección que hay que hacer. Hay que recordar que ahí hay un juez peruano, Sí. que está Borea. Entonces, que Borea venga y nos informe qué cosa está pasando y cómo podemos hacer para forzar, obligar, inducir, convencer, pedirles o exhortar que no
interpreten las cosas desde una óptica, sino que sean más equilibrados y que dejen de lado cualquier tipo de sintonía política, ¿no? Y Dina Boluarte no estaría buscando impunidad de repente en el momento que le toque ser juzgada por las matanzas en su gobierno. No lo sé porque si se quieren salir de la corte, eso no es al día siguiente, ¿no? Ujú, claro, eso más creo que tiene que ver con la correlación, con la coalición que en estos momentos está en el Congreso, ¿no? No he leído la ley, no sé si la ley es para lo pasado. Para lo pasado. O si es que se va a proyectar al futuro. No, es para los del pasado. Si es para el pasado, no le toca a ella. Claro, creo que por eso es que Gloria Cano decía que no nos sorprendamos que ella busque su propia ley de amnistía. Ya. O sea, la ley la ley tiene una fecha. Sí, claro. Que abarca, creo que sí. es no sé si desde los 80, desde los 80 hasta el año 2000. Hasta el 2000. Sí. Bueno, son 20 años. Pero claro, la señora Boluarte estaba hablando del 25. Uh-huh. O sea que esa ley no le puede beneficiar de ninguna manera, salvo efectivamente que ella quiera hacer una ley con esos antecedentes, una ley para su favor. Pero tendría que tener mayoría en el Congreso y yo no veo que esta señora salga muy popular y tenga mayoría en el Congreso sus bancadas o a sus amigos o sus afiliados. No lo veo. ¿Y si esta ley favorecería en estos casos a lo que fue el gobierno de Manuel Merino? ¿Cómo lo vería? Tampoco, es que tampoco... Pero en una ley que dé amnistía, que también dé amnistía en esos años. Porque estamos hablando de que... La posición es la misma. Yo no puedo cambiar de posición porque hay un amigo mío de por medio que sí lo hace, desgraciadamente, mucha gente de la izquierda, que no quieren condenar a Petro, por ejemplo, porque es amigo. Ahorita vamos a hablar de Petro. Hoy es un amigo del Perú. O sea, no. Yo creo que igual hay que investigar todos los hechos. Pero claro, en el caso de Merino hay 2 fallecidos que se lamentan mucho, pero creo entendido que ya se archivó todo. Tengo entendido. No he seguido. ¿Sobre qué caso, disculpa? De lo de Merino, el caso de los 5 días de Merino de gobierno. Lo que hizo Cabero, o sea, de archivarlo el tema en la comisión. Bueno, tengo entendido que en el Congreso está archivado y la justicia aún no se pronuncia. ¿Y qué hacemos con precisamente los familiares de estas personas, ¿no? Que no han recibido justicia? Pero los deben pedirles al gobierno, al Estado, que les dé atención, toda la que necesiten, y que les otorgue la justicia. Y los responsables... Pero igualito, pues si uno busca la justicia, tiene que ajusticiarlos. No, justicia para el de abajo, justicia para el de arriba. Y no impunidad al de arriba y no impunidad para el de abajo. O sea, la sanción debe ser para los dos. Pero lo que sí me parece mal es que el señor Sagasti, en su discurso de asunción de mando, los haya puesto a estos 2 señores, que lo lamentamos mucho que hayan fallecido, como si fuesen unos héroes de la democracia. Yo he participado, no sé si tú, pero yo he participado mucho en marchas políticas y en protestas políticas en los muchos años que tengo. Y siempre en las marchas hay infiltrados. Siempre. ¿Está diciendo paqueteros, que ellos eran infiltrados, las personas? Yo no creo... Inti y Brian eran infiltrados. Bueno, tenían antecedentes penales. Ahí están. No sé qué hacían allí, si estaban ahí por amor a la democracia o si estaban ahí pensando en embolsillar a alguien, ¿no? No lo sé. Pero de hecho tenían antecedentes policiales graves. Uno de carterista y otro de consumidor y vendedor de droga. Eso es lo que se dijo en su momento. Y nadie lo ha desmentido. Pero tampoco han desmentido los estudios forenses donde ellos han muerto por perdigón, por bala de las fuerzas policiales. Bueno, eso es un tema muy grave que hay que condenar, por supuesto que sí, y la justicia esperemos que llegue. Pero de ahí a ser los héroes de la democracia, como lo dijo Sagasti, no me parece. Y además no hay que preocuparse solamente en esos 2, hay que preocuparse de todos los que han venido después. Con Sagasti murieron 30 personas en los paros agrarios y el bloqueo de carreteras. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están sus víctimas? ¿Dónde están los descendientes de esas víctimas? ¿El Estado los ha socorrido? No los ha socorrido el Estado. Entonces yo creo que hay que no fijemos esta lucha contra 2 personas, no, contra todos los que fueron maltratados, asesinados y abusados por la policía. A esos
A esos hay que condenarlos. No solamente, y recurrir, por supuesto, a la indemnización de las víctimas, por supuesto que sí. Indemnización y que también se le llegue la justicia a los responsables, las Pero muertes por supuesto de todos que sí. los presidentes que han tenido muertos o altos mandos Pero policiales que han estado por en supuesto funciones, que sí, ¿no? por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si se prueba lo que se dice, claro que sí. Así es. Ahora vamos al tema donde usted también ha comentado, que es el tema del conflicto de Perú y Colombia por el caso de Santa Rosa, ¿no? Usted ha mencionado que sobre Petro, que es un guerrillero profesional y que ha llegado a la presidencia, es un provocador que usa la estrategia, la violencia y las emboscadas. ¿Qué le merece este tema? Usted es muy conocedor también de estos temas internacionales. ¿Qué es lo que es un bluff de Petro? Yo me he quedado impresionado cómo es que un tema de fronteras tan de larga data, de larga data y de larga historia, sea tan reducido a 2 o 3 cosas, cuando el tema es mucho más complejo y claramente se demuestra que hay un interés político del señor Petro, que como todos saben es consumidor de drogas, de alcohol y otras cosas raras, que ha provocado y ha levantado abriendo una herida que no existía ya en el Perú y que se había cicatrizado totalmente hace más de 100 años. Entonces, eso me preocupa, que el señor Castillo, que está preso, no condene a Petro, sino que diga que es un parlamentario, ex parlamentario, que defiende lo que está pasando con mapas. Se refiere a mí, ¿no? Yo he presentado mapas, soy el único que ha presentado mapas, auténticos además. Entonces, me da escozor ver que los sectores que siempre han sido cercanos a Petro no lo condenan. Y Petro es un enemigo del Perú en este momento. No es Colombia, es Petro. Porque Petro está desconociendo todo lo que nosotros sabemos. Bueno, quizás ellos no lo sepan, los que no lo quieren condenarla. Que el Perú fue sumamente generoso con Colombia. Y le dio un territorio equivalente a la República de Panamá, 112.000 kilómetros cuadrados, y le regaló además un trapecio de 7.500 kilómetros cuadrados, con una Leticia, con una ciudad llamada Leticia, que había 17.000 peruanos allí, 17.000, que tuvieron que dejar de ser peruanos y convertirse en colombianos a la fuerza. Bueno, eso no se dice, eso no, nadie quiere decirlo, yo he tenido que decirlo y lo he dicho varias veces. Y aún así, Petro quiere que le regalemos Santa Rosa. No solamente le hemos dado todo, sino que además añadamos a ese paquete de regalos que se le dio hace 100 años, Santa Rosa. Ahora, eso es inaceptable para el Perú. Sin embargo, a Petro solamente lo critican unos que no son sus amigos y los amigos se callan. Y ahora, aparte de las críticas, una solución a este conflicto, porque al parecer lo que está buscando Colombia es que se está quedando sin salida hacia el Amazonas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, pero nunca la tuvieron. Gracias al Perú la tienen hace Por 100 eso, años. claro, la tienen. Perú le regaló la salida al Amazonas. Y yo lo puedo probar, puedo debatir con Petro si quiere, con cualquier colombiano. Y les puedo demostrar que el Perú regaló la provincia de Maynas, que ahora es Loreto, la provincia es Loreto, y le regaló Leticia el año 22, con un proyecto de tratado que fue preparado por Colombia y entregado al presidente Leguía, que era un Papá Noel, y que entregó alegremente ese territorio. ¿Por qué? Porque Colombia quería tener ribera al río, y Brasil se oponía a que Perú le entregue soberanía al río Amazonas a Colombia. No querían tener 3 vecinos, o sea, 3 usuarios del río, sino solamente 2. Así que todo eso se hizo. Entonces, que ahora vengan a pedir que la isla del Frente cambie de porque se les ha cambiado y ya no. El no río Amazonas cambia de curso siempre. Siempre. Los que han estado una vez en la Amazonía, y yo he estado muchas veces, el río cambia. Iquitos, el Amazonas se ha retirado 2 kilómetros. Iquitos es un puerto verdadero. El puerto de Leticia es un puerto irregular, por decirlo de alguna manera, para Colombia. ¿Por qué? Porque no hay continuidad geográfica. A ver, que me diga un colombiano si puede llegar a Iquitos por tierra. No puede.
que me diga un colombiano si puede llegar a Iquitos por barco. No puede. No hay carretera. No hay barcos. No hay ríos navegables de Colombia a Leticia. Es una isla, como la isla de Pascua. Es una isla donde no se puede llegar solamente en avión. Entonces, ¿qué puerto puede ser? ¿Un puerto para Leticia? Es un puerto pequeñísimo, pues. Muy pequeño. Bueno, ahora, si quieren ayuda, aún así los vamos a ayudar. Pero de ahí a regalarles territorio, de ninguna manera. ¿Pero qué situación nos coloca entonces? O sea, ¿como la situación de repente que tuvimos en algún momento con Bolivia para su salida al Pacífico? ¿O cuál es la situación verdadera? No, es otra historia. Bolivia es otra historia. Pues el Perú no le ha quitado nada a Bolivia. El Perú no le ha quitado nada a Bolivia. Más bien Bolivia se ha portado mal con el Perú. Hay que recordar que Bolivia inauguró su tren, La Paz-Arica, en 1908-1909. Recibió como $6 millones de Chile para que ese ferrocarril que lo construyó Chile para Bolivia les dé una salida al mar a Bolivia, y en ese momento ese territorio era peruano, ocupado por Chile. O sea, Bolivia no se portó mal con el Perú. No, mejor dicho, Bolivia siempre se portó mal con el Perú, a pesar que el Perú ha sido generoso. O sea, el Perú ha sido generoso con casi todos sus vecinos. Y nunca hemos tenido muestras de agradecimiento. Le hemos tenido de Colombia durante 100 años. Pero llega Petro y desconoce todo el esfuerzo que hizo el Perú para satisfacer a Colombia en su momento, porque Colombia había perdido la República de Panamá en manos de independentistas apoyados por los Estados Unidos. ¿Y ahora qué le representa que se haya izado una bandera colombiana en territorio peruano? Es un orate. Es un candidato que es orate. Y que haya movimiento también militar ya en la zona. Bueno, tendrá que ver, lamentablemente tiene que ver. Es una pena, pero el Perú pues no puede dejarse avasallar, ¿no? El Perú tiene que reforzar sus fronteras, y tiene que reforzar sus fronteras en Santa Rosa, por supuesto que sí. Creo que fue un error de este gobierno y de este Congreso hacer un distrito de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque para que reciba fondos. No pues. O sea que si no es distrito no recibe fondos. O sea, si no es distrito, te mueres en la pobreza. No hay cómo ayudarla. No es así. La economía se opuso y la Cancillería observó. Tú no puedes hacer un distrito y pretender que el distrito sea una frontera. Eso es absurdo. Que es una cosa innecesaria en su momento e inoportuna también. ¿Apoya las respuestas de Cancillería hasta el momento? Sí, me parece que están bien. Bueno, la Cancillería es gente profesional y hace lo que tiene que hacer. Son profesionales y no han dicho ninguna cosa que no sea cierta. Sí, creo que la posición de la Cancillería es buena. ¿Nos llevará Pero yo quisiera que la señora Boluarte no intervenga, porque como no sabe nada, puede meter la pata. Pues, ¿Y nos llevarán a la Corte por esto? Bueno, si nos llevan tenemos que ir, ¿no? ¿O cuál es la solución que se le ocurre en estos casos? Esperar que Petro se vaya del poder. Y que Dina la Boluarte se vaya. Ambos que son... O sea, el problema es que la enemistad de ellos ha sido como leña echada al fuego, ¿no? Bien. Ha sido muy amable por estos minutos, excongresista. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Bien, hemos estado con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho, aquí en Pase lo que pase. Y ahora vamos, antes de terminar, tenemos encuesta, la vamos a mostrar en unos momentos. Y tenemos también un comercial, el comercial de San Marcos. Para toda nuestra comunidad mulera tenemos esta oferta para los interesados en la unidad de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtén 20% de descuento para los diplomados de agosto. Prevención, gestión y transformación de conflictos sociales, Parlamento bicameral y representación política. Aquí tenemos los datos para todos y todas los interesados. Bien, tenemos los resultados. A ver, aquí está. ¿Qué opinas de la prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra? Dice, se acabó la suerte del lagarto, 27%. Justicia a paso de tortuga, 7%. Es una medida justa y necesaria, 7%. Excesiva, debió seguir en libertad, 59%. Al parecer se ha metido la gente de Vizcarra hoy día al programa para vernos. Bien, viene en unos minutos más Tome Cena con nosotros, así que... no se muevan, hay programación todavía aquí en la Mule Stream. Nos vemos mañana, chau chau.